La familia Navarro vivía en el tercer piso de un edificio antiguo en el barrio de Carabanchel, Madrid. Era un bloque de viviendas construido en los años 60, con paredes delgadas y tuberías oxidadas que a menudo dejaban escapar un eco húmedo. Para cualquiera de afuera era un edificio más. Fachadas grises, balcones estrechos con ropa tendida, un portal que olía a lejía cada mañana. Pero para los Navarro, aquel lugar era una frontera invisible, un espacio que se había convertido en una prisión silenciosa. Los vecinos se conocían de vista, pero apenas cruzaban palabras. El edificio siempre tenía algo extraño. Aunque estaba lleno de familias, en los pasillos reinaba un silencio forzado, casi antinatural. A Marta, la hija mayor de 16 años, le llamaba la atención que nunca se escucharan discusiones ni risas en los pisos de al lado. Solo ruidos apagados, pasos contenidos, puertas que se cerraban con excesivo cuidado, un arrastre lejano de muebles que siempre ocurría de madrugada. El padre, Julián, trabajaba como mecánico y volvía tarde. La madre, Teresa, se ocupaba del hogar y del hijo pequeño, Iván, de 8 años. Era una familia aparentemente normal, aunque últimamente Marta percibía un aire raro en casa. No era solo el silencio del edificio. Dentro mismo de su hogar había comenzado a sentirse una tensión invisible, como si todos trataran de no hablar de algo. Todo empezó con pequeños detalles. Una noche, Marta se levantó al baño y escuchó voces en el pasillo. Eran sus padres, hablando en un susurro apremiante, casi discutiendo, pero sin alzar la voz. Alcanzó a oír solo una frase de su madre: «No lo digas delante de los niños». Al día siguiente, fingieron normalidad. Otra vez, un viernes por la tarde, el timbre sonó. Marta corrió a abrir, pero su madre la detuvo con brusquedad. Miró por la mirilla y, sin decir nada, se alejó sin abrir la puerta. El timbre dejó de sonar al minuto y nunca supieron quién había sido. El ambiente se fue volviendo más opresivo. El edificio mismo parecía participar en aquel secreto. Las paredes transmitían sonidos extraños, golpes leves en las tuberías, crujidos en las vigas, un chasquido seco cada vez que alguien encendía la luz de la escalera. Y siempre la misma sensación, que había algo que nadie quería nombrar. Una madrugada, Marta despertó con la sensación de que alguien caminaba en el pasillo comunitario. Se levantó, abrió la puerta de su habitación y escuchó. El ruido venía del rellano. Descalza, se acercó a la puerta de entrada de su casa y pegó el oído a la madera. Se oían pasos lentos, arrastrados, que subían desde el segundo piso hacia el tercero. Alguien se detuvo justo delante de su puerta. El silencio posterior fue tan absoluto que Marta se obligó a contener la respiración. De repente, un golpecito suave, apenas audible, se hizo en la puerta. No un golpe fuerte, sino como si alguien rozara con los nudillos, probando. Marta retrocedió, paralizada. El ruido no se repitió. Los pasos continuaron subiendo hasta perderse en el cuarto piso. A la mañana siguiente, Marta lo comentó en el desayuno. Su madre dejó caer la cuchara en el plato. Su padre bajó la mirada. Nadie le respondió. El único que dijo algo fue Iván. Yo también lo escuché. Teresa lo mandó callar de inmediato, y el silencio volvió a ocupar la mesa. Marta comprendió entonces que en ese edificio había reglas invisibles, pactos de silencio que todos seguían sin cuestionar, y que su propia familia estaba atrapada en ellos. Los días siguientes parecían iguales en apariencia, pero Marta notaba cada vez más fisuras en la rutina. El silencio del edificio se volvía más pesado con el calor del verano. Los muros retenían el aire como si respiraran despacio,
y los sonidos de la calle apenas penetraban en los pasillos. Un martes por la tarde, mientras Teresa cocinaba, Marta decidió bajar a por pan. El ascensor estaba averiado desde hacía meses, así que bajó por las escaleras. En el rellano del segundo piso se detuvo. Una de las puertas estaba entreabierta. Dentro se oía un murmullo, como de una televisión puesta demasiado baja. Pero lo extraño era la penumbra. Ninguna luz encendida, solo destellos azules intermitentes iluminando una sala llena de sombras. Marta avanzó un paso, intentando ver mejor. Entonces la puerta se cerró de golpe con un sonido seco. Subió el pan con el corazón acelerado. No dijo nada en casa, pero la imagen de aquella puerta cerrándose sola no se le borraba de la cabeza. Esa misma noche, Iván tuvo una pesadilla. Se despertó gritando, sudando. Entre sollozos dijo: «Estaba aquí, en la escalera. El hombre de la chaqueta». Estaba mirando por la ventana. Teresa lo abrazó, calmándolo, pero Julián lo miraba fijo, con una tensión en la mandíbula que Marta nunca le había visto. No dijo nada. Con los días, las pesadillas de Iván se hicieron más frecuentes. Siempre hablaba de un hombre en la escalera, pero cada vez con más detalles, que estaba parado junto al pasamanos, que nunca subía ni bajaba, que parecía esperar. Marta trataba de racionalizarlo. Iván era un niño, su imaginación estaba alimentada por los ruidos del edificio. Pero una madrugada, al levantarse para beber agua, pasó por su habitación y lo encontró despierto, sentado en la cama, mirando fijamente la ventana. Cuando le preguntó qué hacía, Iván respondió sin apartar la vista: «Está ahí, pero ahora no quiere entrar». Marta se heló. La ventana daba al patio interior del edificio, oscuro y vacío. No se veía nada. Decidió hablar con su madre a solas. Teresa negó con la cabeza, como si el tema estuviera prohibido. «No lo entiendes, hija. Hay cosas de las que no se habla». Y luego, en voz más baja: «Si empiezas a escuchar, no podrás dejar de hacerlo». La frase la persiguió todo el día. El siguiente sábado, al volver de la compra, Marta encontró a la vecina del cuarto piso, la señora Ramírez, en el portal. Era una mujer mayor, siempre vestida de luto riguroso, que apenas cruzaba palabra con nadie. Aquel día, sin embargo, la sorprendió al detenerla y decirle: «No te quedes sola en la escalera después de medianoche». Sus ojos se clavaron en los suyos. «Aquí las paredes guardan lo que no se dice». Marta quiso preguntar, pero la anciana subió lentamente las escaleras y no volvió a mirarla. Esa noche, mientras estudiaba en su habitación, escuchó un ruido inconfundible. Pasos en la escalera, lentos, pesados. Recordó la advertencia y contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta otra vez. Un silencio espeso llenó el rellano y de pronto un sonido suave, como si alguien rozara la madera con la palma de la mano. Marta se levantó impulsivamente, abrió la puerta de un tirón y enfocó con la linterna del móvil. El pasillo estaba vacío. El silencio era total. Cuando volvió a cerrar, escuchó la voz de su padre desde la sala. «Nunca lo abras cuando llamen». El tono de Julián era tan firme que a Marta se le heló la sangre. No le preguntó nada, pero en su interior supo que él también escuchaba esos ruidos y que llevaba años viviendo con ellos en silencio. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, todos actuaban como si nada hubiera ocurrido. El único que se atrevió a hablar fue Iván, con voz baja. «Anoche volvió, y ahora sabe mi nombre». La tensión en la familia Navarro se hizo insoportable después de aquella frase de Iván. Marta observaba a sus padres en cada gesto, en cada silencio, intentando descifrar qué sabían
y por qué callaban. Julián llegaba más tarde de lo habitual y se encerraba en la cocina con la radio puesta, como si buscara un ruido que tapara otro ruido. Teresa parecía más nerviosa que nunca, limpiaba compulsivamente y saltaba ante cualquier golpe o portazo en el edificio. Lo más inquietante era el propio edificio. Cada noche, cuando las luces de los pasillos se apagaban automáticamente, un silencio extraño se apoderaba de la escalera. No era un silencio vacío, sino lleno de espera, como si alguien escuchara detrás de las paredes. Marta lo sentía en la piel. El aire parecía más denso, cargado. Una madrugada, incapaz de dormir, se asomó por la mirilla de la puerta. El rellano estaba oscuro, apenas iluminado por la luz anaranjada de una bombilla defectuosa en el segundo piso, pero juraría que vio una sombra moverse lentamente por el tramo inferior de las escaleras. El movimiento fue breve, como un roce, pero suficiente para que retrocediera con el corazón en la garganta. Al día siguiente decidió preguntar directamente a su madre. La encontró en la cocina, secándose las manos con un paño, con gesto cansado. «Mamá, ¿qué está pasando en este edificio?», dijo Marta, sin rodeos. «Nada», respondió Teresa demasiado rápido. «Entonces, ¿por qué todos fingen? ¿Por qué no abriste aquella vez que sonó el timbre? ¿Por qué Iván dice que alguien sabe su nombre?». Teresa apretó el paño con fuerza y bajó la voz. «Porque a veces es mejor no provocar». «¿Provocar a quién?». Su madre no respondió. Ese fin de semana, Marta decidió quedarse despierta hasta tarde. A la 1:30, mientras todos dormían, salió de puntillas al rellano. Se sentó en el suelo, junto a la puerta, con la oreja pegada a la madera. Los minutos pasaban lentamente, solo interrumpidos por el zumbido lejano de algún aparato eléctrico. A las 2:47 escuchó los primeros pasos, bajos, arrastrados, que subían desde la planta baja. Un golpe seco, luego otro, como si alguien caminara sin prisa, sabiendo que sería escuchado. Marta se tensó, el corazón golpeándole el pecho. Los pasos siguieron hasta detenerse, otra vez, frente a su puerta. Esta vez no hubo golpe con los nudillos, solo un silencio prolongado. Después, un susurro. Era imposible distinguir las palabras, apenas un murmullo rasgado. Marta se inclinó más, intentando captar algo, hasta que de pronto entendió una sílaba. Mar. Su propio nombre. Se echó hacia atrás, aterrorizada, conteniendo un grito. Los pasos se alejaron lentamente, subiendo hacia el cuarto piso, y desaparecieron. No durmió el resto de la noche. A la mañana siguiente, bajó a tirar la basura. En el rellano del segundo piso vio algo que la detuvo en seco. Una marca en la pared, justo a la altura de una mano. Era como una huella oscura, alargada, dibujada con polvo y grasa. A un lado, con trazos irregulares, alguien había escrito: «Escúchame». El miedo se mezcló con una rabia que Marta no sabía que tenía. Volvió a casa, entró en el salón y encaró a su padre. «Lo saben, ¿verdad? Todos los vecinos lo saben. ¿Qué es lo que ocurre aquí?». Julián dejó el periódico sobre la mesa, respiró hondo y finalmente respondió con voz baja pero firme: «Aquí todos hemos oído, todos hemos visto, pero nadie habla, porque cuando hablas, te toca a ti». Marta sintió un frío recorrerle la espalda. Por la tarde, al volver del colegio, Iván estaba sentado en el sofá con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Cuando Marta le preguntó qué pasaba, él susurró: «Hoy llamó por mi nombre otra vez, pero esta vez estaba dentro de la escalera y mamá también lo oyó». Marta miró a su madre. Teresa apretaba los labios, pálida, sin atreverse a mirarla. Ese mismo día,
En el cuarto piso, un rumor corrió entre los vecinos. La señora Ramírez había sido encontrada inconsciente en el rellano a medianoche. Nadie supo qué hacía allí, ni cómo había llegado. La ambulancia la sacó envuelta en silencio, mientras todos los demás vecinos miraban desde las rendijas de sus puertas cerradas. Marta comprendió entonces que el secreto del edificio no era un simple miedo compartido, era un pacto, un acuerdo mudo para sobrevivir, y su familia estaba dentro de él. Pero lo que no podía soportar era la certeza de que ahora ya no era solo el edificio quien guardaba silencio, era ella misma, atrapada en la misma red. Después del incidente con la señora Ramírez, el edificio entero quedó sumido en un mutismo aún más extraño. Nadie hablaba del tema. Cuando Marta intentaba escuchar alguna conversación en el portal, solo percibía saludos secos y frases cortadas. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo en negar lo que había pasado. Sin embargo, las huellas del miedo estaban en cada detalle. Las vecinas del primero salían solo de día, con prisa y nunca solas. En los balcones apenas se escuchaba música o risas, como si hubieran apagado la vida cotidiana para no atraer algo que flotaba en el aire. Marta decidió investigar por su cuenta. Se fijó en que cada noche, exactamente a la misma hora, entre las 2:30 y las 3:00, el edificio entero parecía contener la respiración. Ninguna cisterna sonaba, ninguna puerta se abría, nadie caminaba. Y entonces, invariablemente, se escuchaban los pasos en la escalera. Aquella noche, armada con una libreta, se escondió en la sala, junto a la puerta, para anotar todo. A las 2:41, los pasos comenzaron en la planta baja, lentos, pesados, subían un tramo, se detenían y luego continuaban. Llegaron al segundo piso a las 2:48. A las 2:53 estaban frente a su puerta. Esta vez, en lugar de un susurro, hubo 3 golpes secos. Marta se estremeció, pero no abrió. A las 2:57, los pasos siguieron hacia arriba. A las 3:03, silencio absoluto. Cuando anotó la hora final, se dio cuenta de que sus manos temblaban. Aquello no era una casualidad. Había un patrón, y todo el edificio lo sabía. Al día siguiente, Marta buscó a la portera, doña Carmen, una mujer de mediana edad que siempre barría las escaleras al amanecer. La encontró en el portal, con gesto serio. ¿Usted también lo escucha?, preguntó Marta. La mujer dejó de barrer. Miró alrededor para asegurarse de que nadie más oyera y dijo en voz baja: «Aquí nadie habla de eso, muchacha. Mejor haz lo mismo». «Pero, ¿qué es? ¿Desde cuándo ocurre?» Doña Carmen bajó la vista. «Antes de que tú nacieras. Desde siempre». Luego se marchó sin decir más. Esa respuesta, tan seca y definitiva, encendió aún más la inquietud de Marta. Esa tarde, cuando volvió del instituto, encontró a su hermano Iván dibujando en el suelo con lápices de colores. Se agachó a ver qué hacía y se quedó helada. El niño había dibujado la escalera del edificio, con sus barandillas y descansillos. En el tercer piso había marcado una puerta con una X, la suya, y en cada tramo había dibujado una figura negra, sin cara, como si subiera peldaño a peldaño. «¿Quién es?», preguntó Marta, tratando de que su voz no temblara. «El que sube», respondió Iván sin apartar la vista del dibujo. «Pero ahora no solo camina, me mira». Por la noche, Marta quiso enfrentar a sus padres. Les mostró el dibujo. Julián lo arrancó de sus manos y lo rompió en pedazos sin decir palabra. Teresa lo miró con ojos suplicantes y dijo: «No metas al niño en esto». «Pero ya está dentro», gritó Marta con desesperación. Un silencio tenso se instaló en la sala. Julián, finalmente, habló. «El edificio siempre ha sido así.
Cada familia lo sabe. Si no lo nombras, si no lo enfrentas, te deja en paz. Pero si empiezas a mirarlo demasiado, se fija en ti. Marta sintió que las palabras de su padre eran más un rezo que una explicación. Esa misma madrugada, Marta no aguantó más. A las 2:40 se asomó a la mirilla para verlo. Al principio, nada. Pero a las 2:47 escuchó el primer golpe. La bombilla del pasillo parpadeaba, proyectando sombras alargadas. Entonces lo vio. No era un hombre en sentido estricto, pero tampoco podía decir que fuera una sombra. Era una presencia difusa, oscura, que ocupaba un espacio como si desplazara el aire. Subía los escalones sin prisa, con un movimiento torpe y pesado. Cuando llegó frente a su puerta, Marta contuvo la respiración. La figura se quedó allí, inmóvil. La mirilla se empañó, como si al otro lado hubiera un aliento frío. Marta retrocedió, el corazón desbocado. Pero entonces escuchó algo aún peor. Desde su propia casa, desde el pasillo detrás de ella, la voz de Iván susurrando: «Ya está aquí». Se giró de golpe. Su hermano estaba parado, sonámbulo, con los ojos abiertos y vacíos. La noche en que Iván apareció sonámbulo frente a la puerta marcó un antes y un después. Marta comprendió que el silencio de su familia no era solo miedo. Era una defensa desesperada contra algo que llevaba demasiado tiempo arraigado en aquel edificio. A la mañana siguiente, Iván no recordaba nada. Decía que había dormido bien, aunque Marta lo había visto con sus propios ojos susurrar en mitad de la noche. Teresa le sirvió el desayuno sin mirarlo, y Julián apenas masculló un «come rápido». Todo parecía parte de una rutina diseñada para evitar preguntas. Pero Marta ya no podía callar. Decidió buscar respuestas en el propio edificio. Esa tarde subió hasta el 4º piso. El rellano estaba vacío. La puerta de la señora Ramírez, cerrada con llave. Nadie parecía haber vuelto desde que la llevaron al hospital. Marta se fijó en que la cerradura tenía marcas recientes, como si alguien hubiera forcejeado para abrir. Bajando de nuevo, se detuvo en el 2º piso, frente a la puerta donde había visto aquella luz azul intermitente días atrás. Esta vez se agachó para mirar por la rendija inferior. No había luz, solo oscuridad densa y un olor extraño, metálico, que se filtraba hasta el pasillo. Se apartó con un escalofrío. Al llegar al portal, encontró a don Ernesto, el vecino más antiguo del edificio. Era un hombre de unos 70 años, con bastón y gesto severo. Nunca hablaba con nadie, pero esa vez fue él quien la detuvo. «Tú eres la hija de Julián, ¿verdad?», preguntó con voz grave. «Sí». Marta asintió. «Pues dile a tu padre que no seas tan curiosa. Aquí la curiosidad no trae respuestas, solo atrae miradas que no quieres». Marta quiso replicar, pero el anciano se marchó lentamente, arrastrando el bastón por los escalones. Esa noche, Marta decidió escribir todo lo que sabía en su libreta. Las horas, los pasos, los susurros, la advertencia de la vecina Ramírez, la frase de su madre, las palabras de su padre. Mientras lo hacía, Iván entró a su habitación sin llamar. Llevaba un dibujo nuevo. Era la escalera otra vez, pero esta vez con una figura negra parada justo en el rellano del 3er piso, frente a una puerta. Sobre la puerta había escrito con letras torcidas «Navarro». «¿Quién te dijo que pusieras eso?», preguntó Marta, temblando. «No me lo dijo nadie». «Lo sé». Iván bajó la voz. «Porque me habla por las noches». Marta lo abrazó, sintiendo que el niño se estremecía en sus brazos. Al día siguiente, durante el almuerzo, reunió valor y encaró a su padre. «Papá,
¿Qué pasó aquí antes de que nosotros viviéramos en este edificio? Julián levantó la vista del plato. Teresa dejó caer los cubiertos, y el silencio se volvió insoportable. Finalmente, Julián respondió: «Nada que quieras saber». Pero algo ocurrió. Todos lo saben. ¿Qué pasó con los que vivían aquí antes? Julián se levantó bruscamente de la mesa y se encerró en la cocina. Teresa solo alcanzó a decir: «Lo único que tienes que entender es que hay puertas que nunca deben abrirse. Marta no durmió esa noche». A las 2:40 volvió a asomarse por la mirilla. Los pasos empezaron de nuevo, como cada madrugada. Pero esta vez no subían con la misma calma. Eran más rápidos, más pesados. Cuando la figura se detuvo frente a su puerta, Marta contuvo el aliento. El aire se volvió frío y escuchó el sonido de un roce metálico, como de llaves, intentando encajar en una cerradura. Se apartó con un grito ahogado. Minutos después, los pasos se alejaron hacia arriba. Al día siguiente, en el rellano del cuarto piso, alguien había escrito con tiza en la pared: «Siempre habrá una puerta que ceda». La noticia corrió pronto entre los vecinos. Hacía años, una familia había vivido en ese mismo piso donde ahora estaban los Ramírez. Una familia con 2 hijos pequeños. Nadie recordaba sus nombres porque se fueron de repente, una madrugada, sin llevarse casi nada. Los rumores hablaban de que escuchaban voces, de que alguien llamaba a su puerta cada noche, hasta que el padre perdió la cabeza. Marta entendió que la historia se repetía, que cada generación de vecinos lo había sufrido y lo había callado, con la esperanza de que el siguiente aguantara. Y ahora le tocaba a su familia. Cuando regresó a casa, Iván estaba en el pasillo, frente a la puerta, acariciando la madera con la palma de la mano. «¿Qué haces?», preguntó Marta, horrorizada. «Estoy esperando a que me llame otra vez», respondió él, sin apartar la mano, «porque ahora me toca a mí». La madrugada siguiente fue aún más insoportable. Marta había intentado quedarse despierta para vigilar a Iván, pero en algún momento se quedó dormida sobre la mesa del salón. Se despertó de golpe al escuchar un crujido en el pasillo, como si alguien caminara descalzo sobre la madera vieja. Corrió hasta la habitación de su hermano. Estaba vacía, la ventana cerrada, la cama intacta. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo encontró en el rellano, de pie frente a la puerta de la vecina Ramírez. Tenía la mano apoyada en la cerradura, como si intentara abrir. Sus labios se movían, murmurando palabras que Marta no lograba entender. «Iván», gritó, tirando de él hacia atrás. El niño se resistió, como si alguien invisible lo sujetara al otro lado. Finalmente, con un esfuerzo, Marta consiguió arrastrarlo de nuevo al interior del piso. Él lloraba, pero con los ojos aún vacíos, como si no terminara de despertar. Esa mañana, Marta enfrentó otra vez a sus padres. «Está ocurriendo con Iván. ¿No lo ven? Él lo busca». Julián golpeó la mesa con el puño. «¡Basta!», gritó. «¡No lo nombres más!». Teresa lloraba en silencio, pero no decía nada. Marta sintió un odio extraño hacia ellos. ¿Cómo podían permitir aquello? Buscando alguna explicación, Marta decidió hablar de nuevo con don Ernesto, el anciano del bastón. Lo encontró sentado en el banco frente al portal, mirando fijamente el edificio. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó Marta sin rodeos. El hombre suspiró. «El edificio no quiere nada. Solo repite lo mismo una y otra vez, como un eco. Cada generación tiene su turno. Primero los pasos, después las puertas. Siempre hay un niño. Siempre. ¿Y qué pasó con los que vivían antes? ¿Se fueron o no aguantaron? Nadie habla de ellos, pero todos los recuerdan. ¿Y si yo me voy con mi hermano, se acabará?
El anciano la miró con una tristeza infinita. Si uno se va, el eco sigue buscando y siempre encuentra. Marta regresó a casa con la certeza de que ya no se trataba solo de miedo. Era un destino que los vecinos aceptaban como si no hubiera salida. Esa noche tomó una decisión. Se encerró en su habitación con Iván y puso una silla contra la puerta. Tenía que protegerlo, aunque no sabía de qué exactamente. A las 2:41 empezaron los pasos. Esta vez eran más pesados, como si alguien enorme ascendiera por la escalera. El sonido resonaba en cada rincón del piso. Marta apretó los dientes y abrazó a su hermano, que ya comenzaba a murmurar dormido. Los pasos llegaron al tercer piso. Se detuvieron frente a la puerta. El silencio fue absoluto. De repente, un golpe seco sacudió la madera, después otro y otro, como si alguien intentara echarla abajo. Marta sintió que el corazón iba a estallarle. Entonces, un nuevo ruido, un rasguño, como uñas arrastrándose lentamente por la superficie de la puerta. Iván abrió los ojos. «Me llama», dijo, con voz ajena. «Me llama por mi nombre». Marta le tapó los oídos con las manos, desesperada. Los rasguños cesaron. Hubo un silencio denso, hasta que un susurro atravesó la madera, claro y directo. «Ábreme». El frío en la habitación era insoportable. Marta cerró los ojos con fuerza, rogando que todo terminara. Minutos después, los pasos continuaron hacia arriba, hasta perderse en el silencio del cuarto piso. Cuando el amanecer entró por la ventana, la puerta seguía intacta, pero las marcas estaban allí. 3 surcos profundos, verticales, que nadie podría confundir con un accidente. Al verlas, Julián palideció. Teresa cayó de rodillas, llorando sin consuelo. Marta entendió entonces algo aún peor. Sus padres también habían pasado por lo mismo, muchos años atrás. Y no habían vencido, solo habían aprendido a callar. Esa tarde, Iván ya no quería jugar. Se sentaba junto a la puerta de entrada y esperaba en silencio, como si algo dentro de él ya hubiera elegido. El comportamiento de Iván empeoró con rapidez. Durante el día permanecía callado, con la mirada fija en la puerta del piso, como si escuchara algo que los demás no podían percibir. A veces sonreía sin razón, un gesto breve y extraño que a Marta le helaba la sangre. Marta decidió que no podía esperar más. Si sus padres habían aceptado el silencio como única defensa, ella haría lo contrario. Buscaría la verdad. Esa misma tarde se adentró en el cuarto piso, donde hacía días que no se veía a nadie. Frente a la puerta de la señora Ramírez, aún cerrada, notó un olor agrio que parecía filtrarse desde dentro. Se armó de valor y subió un piso más. El quinto era casi un mundo olvidado. La pintura desconchada, bombillas fundidas, cajas viejas acumuladas en los pasillos. Parecía un nivel del edificio que nadie usaba, como si todos lo hubieran abandonado a propósito. Allí encontró una puerta distinta. No tenía nombre ni timbre, solo una cerradura oxidada y marcas profundas en la madera, como las que había visto en su propia casa. Se inclinó para mirar por la ranura inferior. Del otro lado no había luz, pero sí un sonido, una respiración lenta, irregular, demasiado cercana. Retrocedió de golpe, tropezando con una caja. «No deberías estar aquí». Era don Ernesto, apoyado en su bastón. Había subido sin que ella lo notara. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», preguntó Marta con voz temblorosa. El anciano la miró con cansancio. «¿Nada que quieras encontrar?», y añadió, bajando la voz. «Ese piso nunca fue alquilado. Está vacío desde que lo construyeron». «Pero alguien respira ahí dentro». Ernesto cerró los ojos un instante. «No es alguien, es lo que siempre estuvo. Lo único que hace es buscar nuevas casas donde entrar».
Marta sintió un vértigo extraño. ¿Y por qué no se van todos de este edificio? El anciano soltó una carcajada amarga. ¿Irse? Pregúntale a tus padres. Lo intentaron hace años. Nadie se va de aquí sin pagar un precio. Esa noche, Marta no contó nada a su familia, pero decidió que no se quedaría esperando. Preparó una mochila con lo esencial: ropa, documentos, un poco de dinero. Si lograba llevar a Iván lejos, tal vez aquello terminaría. A las 2:40 los pasos comenzaron. Marta se levantó con cuidado, agarró a su hermano del brazo e intentó sacarlo de la cama. Pero Iván abrió los ojos y murmuró: «No quiero irme, me está esperando». «No digas eso», suplicó ella, tirando de él. Los pasos se acercaban. Marta lo arrastró hasta la puerta de salida, la mochila lista. Pero en cuanto giró la cerradura, el frío la golpeó como una ola. No podía abrir. La llave giraba, pero la puerta no cedía. Del otro lado, los pasos se detuvieron. El silencio era tan denso que podía escuchar su propio corazón. Entonces, una voz grave y gutural habló, no desde fuera, sino desde dentro de la propia casa. «Si te vas, me lo llevo». Marta soltó la llave como si quemara. Iván, en cambio, sonrió, como si entendiera cada palabra. Los pasos continuaron hacia arriba, dejándolos atrapados. Marta abrazó a su hermano con desesperación. Él se dejó abrazar, pero susurró al oído: «Ya es tarde, ya sabe mi nombre». Al amanecer, Julián y Teresa encontraron la mochila junto a la puerta y no dijeron nada. Sus miradas estaban llenas de resignación. Marta comprendió que también ellos, años atrás, habían intentado escapar y que habían fracasado. Esa tarde, Marta volvió al 5.º piso. La puerta, sin nombre, seguía allí. Esta vez apoyó la oreja contra la madera. La respiración continuaba, más fuerte, más profunda, y entre cada exhalación un murmullo casi imperceptible: «Iván, Iván». Marta pasó el día entero con la mente en blanco, con una sola idea clavada como una astilla. Tenía que salvar a Iván, aunque no sabía cómo. Lo observaba en silencio mientras él se sentaba junto a la puerta, dibujando otra vez la escalera con sus figuras negras. Cada trazo parecía un ritual, como si su mano no le perteneciera. Cuando cayó la tarde, Marta decidió actuar. Fue a la biblioteca municipal y buscó archivos antiguos del edificio. Tras varias horas, encontró un recorte de periódico amarillento, fechado más de 30 años atrás. El titular decía: «Tragedia en la calle Ríos. Familia desaparece misteriosamente en edificio de reciente construcción». El artículo hablaba de un matrimonio y 2 hijos que vivían en el 3.er piso. Una madrugada, los vecinos escucharon gritos, golpes en las paredes y después nada. Cuando la policía entró, la casa estaba vacía, los objetos intactos, la comida sobre la mesa, pero ni rastro de la familia. El artículo terminaba con una frase perturbadora: «Algunos vecinos aseguran haber escuchado pasos en la escalera esa misma noche, aunque el edificio estaba vacío». Marta sintió que el estómago se le encogía. Era la misma historia que ahora se repetía una y otra vez. Al volver a casa, guardó el recorte en su mochila. No sabía si mostrárselo a sus padres. Tal vez ellos ya lo sabían. Esa noche, el ritual de siempre comenzó. Los pasos a las 2:40, lentos, inevitables. Marta había decidido no quedarse detrás de la mirilla. Esta vez abriría la puerta antes de que él lo hiciera. Cuando los pasos llegaron al 3.er piso, Marta giró la cerradura. El frío inundó el piso, pero no retrocedió. Abrió apenas un resquicio. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la bombilla que parpadeaba. Allí, en la penumbra, estaba la figura. No era un hombre, ni una sombra.
Era una densidad extraña, un hueco en el aire que deformaba todo alrededor. Marta sintió un impulso animal de cerrar la puerta, pero algo la detuvo. Iván apareció a su lado, sonriendo con los ojos entrecerrados. «Déjalo pasar», susurró. «No». Marta lo abrazó, cerrando la puerta de golpe. La madera vibró, como si alguien empujara desde fuera. El forcejeo duró apenas unos segundos, pero cuando cesó, Marta escuchó un ruido más arriba. Los pasos continuaban, subiendo hacia el 5.º piso, el mismo donde había oído la respiración. No pudo dormir después de eso. Al amanecer, decidió enfrentarse a sus padres una vez más. Les mostró el recorte del periódico. Julián lo leyó sin sorpresa. «Ya lo sabíamos», admitió finalmente. «Cuando nos mudamos aquí, firmamos un contrato extraño, muy barato, con condiciones raras. Yo creí que era solo superstición, pero no, no lo era. ¿Y por qué quedarse? ¿Por qué traer a Iván y a mí aquí?», preguntó Marta con lágrimas de rabia. Julián no respondió. Teresa sí, con voz apagada. «Porque no había otro sitio, y porque si te vas, lo llevas contigo». Marta sintió que le faltaba el aire. No había escape. El edificio era una trampa que se extendía más allá de sus muros. Esa tarde, mientras sus padres evitaban mirarla, Marta se encerró en su cuarto con Iván. Le habló en voz baja, como intentando rescatarlo. «No le escuches, ¿vale? No abras ninguna puerta, no le respondas». Iván la miró con ternura extraña, impropia de un niño. «Marta, tú no entiendes. Él ya está dentro». Esa noche los pasos no comenzaron en la planta baja. Marta lo notó enseguida. Eran distintos. Se escuchaban directamente dentro del edificio. Sí, pero no en la escalera. Esta vez venían desde el pasillo interior de su propia casa. Primero en la cocina, luego en el salón, hasta detenerse frente a su habitación. La puerta tembló con un golpe suave, casi delicado. «Ábreme», susurró Iván desde dentro de la cama. Marta, paralizada, entendió que ya no solo esperaba tras la puerta del piso. Ahora había cruzado el umbral. Marta pasó esa noche en vela, con el corazón palpitando como si quisiera huir de su pecho. Los pasos dentro de la casa se habían detenido de repente, pero el silencio era aún peor. Iván durmió plácidamente, como si nada hubiera ocurrido. Ella, en cambio, sentía cada sombra como una amenaza. Al amanecer, bajó corriendo a buscar a don Ernesto. Lo encontró sentado en el portal, como siempre, con el bastón apoyado entre las piernas. «Ya está dentro», dijo Marta sin preámbulos. «No está en la escalera, está en mi casa». El anciano la miró con ojos apagados, como si la noticia no lo sorprendiera. Eso siempre ocurre, tarde o temprano. Primero lo oyes fuera, luego golpea, después rasca y finalmente entra. ¿Y entonces qué pasa? Depende. A veces se lleva a alguien, otras veces se queda a vivir con todos. «¡No!», Marta lo interrumpió con rabia. «No voy a dejar que se lleve a mi hermano». Ernesto suspiró. «Yo también tuve un hermano». Sus palabras se clavaron en Marta como cuchillos. El viejo no dijo más. Se levantó y subió lentamente la escalera, dejándola con un sabor amargo en la boca. De vuelta en casa, intentó convencer a sus padres de irse todos juntos esa misma noche. Julián negó con la cabeza. «Huir no sirve. Si sales, vuelve contigo. Lo hemos visto antes». «Pues prefiero que me siga a mí y no a Iván», gritó Marta. Su padre no respondió. Teresa, en cambio, se echó a llorar. Esa noche, Marta decidió mantenerse despierta con una tijera en la mano, como si eso pudiera protegerlos. A las 2:37 escuchó un ruido. Esta vez no eran pasos. Era un golpeteo constante, metálico, proveniente del interior de las paredes, como si alguien caminara entre los muros,
buscando la salida. Los sonidos se acercaron hasta su habitación. La lámpara parpadeó, y en ese instante Marta vio cómo la sombra de su hermano, proyectada en la pared, no coincidía con sus movimientos. Iván dormía boca arriba, quieto, pero su sombra giraba la cabeza hacia ella. Marta soltó un grito y se tapó la cara. Cuando abrió los ojos, la sombra había vuelto a su sitio. El resto de la noche fue un infierno de ruidos, golpes en la puerta, pasos que subían y bajaban por el pasillo, respiraciones en su nuca cada vez que cerraba los ojos. Al amanecer, un murmullo recorrió el edificio. La señora Ramírez había muerto en el hospital. Algunos vecinos decían que había fallecido gritando, pidiendo que no dejaran que entrara en su habitación. Marta sintió que el tiempo se agotaba. Esa tarde subió al 5º piso una vez más. La puerta sin nombre seguía allí y ahora estaba entreabierta. La oscuridad del interior parecía absorber la luz del pasillo. Dentro se escuchaba claramente una respiración. Dio un paso hacia atrás, pero algo la obligó a mirar dentro. Vio un pasillo interminable, mucho más largo que lo que podía ocupar el piso. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras, y al fondo distinguió figuras pequeñas, como niños de pie, inmóviles, mirándola. Retrocedió aterrada, cerró la puerta de golpe y bajó corriendo las escaleras. En su cabeza solo resonaba una frase: «Siempre hay un niño». Esa noche, Iván no quiso dormir en su cama. Se sentó frente a la puerta de entrada y esperó con una calma aterradora. Marta intentó moverlo, pero él dijo: «Si no le abro, vendrá por ti». El reloj marcó las 2:40. Los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez no subían desde abajo. Resonaban directamente desde el otro lado de la puerta. Iván se levantó y puso la mano en el pomo. «Es mi turno», dijo. Marta se lanzó sobre él, sujetándole la muñeca con todas sus fuerzas. La puerta vibró con un golpe brutal, como si algo empujara desde fuera con una furia inhumana. Teresa apareció llorando, suplicando que no abrieran. Julián, en cambio, se quedó paralizado, con la mirada fija en la puerta, como si reviviera un recuerdo enterrado. El pomo giró lentamente, aunque nadie lo tocaba. Marta apretó más fuerte a su hermano, pero él parecía cada vez más decidido a abrir. «Déjalo, Marta», murmuró Julián con voz rota. «Nadie puede detenerlo». El pomo de la puerta giraba lentamente, como si una mano invisible lo forzara desde fuera. Marta sostenía a Iván con todas sus fuerzas, pero él parecía cada vez más fuerte, como si algo tirara de él hacia la entrada. «Iván, no», gritó, con los dedos hundidos en la piel de su hermano. El niño la miró, y en sus ojos ya no estaba el brillo inocente de siempre. Eran oscuros, cansados, casi adultos. «No luches, Marta. Siempre se lleva a uno. Siempre». La puerta tembló. Un golpe seco la hizo vibrar en sus bisagras. Teresa sollozaba, acurrucada en una esquina, mientras Julián permanecía de pie, con los brazos caídos, como resignado. «Yo lo vi cuando era niño», murmuró de pronto. «Mi hermano abrió la puerta aquella noche. Nunca volvió». Marta lo miró horrorizada. «¿Y sabías que volvería? ¿Lo sabías desde el principio?» Julián no respondió. Otro golpe sacudió la puerta. Esta vez una grieta recorrió la madera. Marta no tenía más opciones. Corrió hacia la cocina, agarró el cuchillo más grande que encontró y volvió con él en la mano. El pomo seguía girando lentamente, como si el tiempo se hubiera estirado en un bucle eterno. «Si lo abres, te mato», gritó al borde de la locura, apuntando a Iván con el cuchillo. Iván no se asustó. La miró con ternura extraña. «No sirve, Marta. No soy yo el que abre.
La grieta en la puerta se ensanchó. Un aire gélido se coló por ella, apagando todas las luces de la casa. Solo quedaba la claridad azulada de la luna entrando por la ventana del salón. Marta sintió entonces un impulso desesperado. Correr, huir, arrastrar a Iván lejos de allí. Lo agarró de nuevo y tiró con todas sus fuerzas, pero el niño no se movió. Era como si estuviera clavado al suelo. La puerta se abrió de golpe. El silencio fue absoluto. Ni un paso, ni una respiración. Solo la negrura del rellano, inmóvil, infinita. Marta tragó saliva, apretó los dientes y sin pensarlo dio un paso al frente, colocándose entre la puerta y su hermano. «Si quieres a alguien», susurró, «llévame a mí». El frío la envolvió al instante, como si hubiera caído en un pozo helado. Sintió que la oscuridad se extendía por su piel, trepando hasta su garganta, llenándole los pulmones. La vista se nubló. Antes de perder la conciencia, oyó la voz de Iván, lejana, quebrada. «Marta, no». Cuando abrió los ojos, estaba sola. La puerta cerrada, el piso en silencio, los muebles intactos. Todo parecía igual. Corrió por la casa llamando a su hermano, a sus padres. Nadie respondió. No había rastro de ellos. El reloj del salón marcaba las 2:40 en punto. No se movía. Salió al pasillo. Todo estaba en penumbra. La puerta del piso de la señora Ramírez estaba abierta, dejando ver el mismo pasillo imposible, oscuro, lleno de manchas en las paredes. Marta retrocedió aterrada, pero escuchó algo detrás de ella. Pasos, lentos, subiendo la escalera. Se giró y vio una figura pequeña. Era Iván. Estaba de pie en el tramo inferior, mirándola con una expresión vacía. «¿Iván?», murmuró, avanzando un paso. El niño levantó la mano y señaló la puerta abierta del 5º piso. Marta entendió entonces que ya no había salida. El edificio la había reclamado, igual que a tantos otros. Desde esa noche, nadie volvió a ver a la familia en el 3er piso. El correo se amontonó en la puerta. La luz quedó encendida varios días, hasta que se fundió la bombilla. Los vecinos decían escuchar voces infantiles detrás de la madera y pasos que bajaban y subían sin cesar. Don Ernesto fue el único que habló en voz alta. «Siempre hay un niño, y después alguien que lo sigue». El edificio siguió en pie, con su escalera interminable y su silencio, esperando a la siguiente familia.